Anda, alégrame el día. Hayao Miyazaki es uno de los máximos representantes, si no el que más, de la animación tradicional japonesa. Junto con el resto de su productora Estudio Ghibli, consiguió desbancar en la taquilla japonesa a producciones titánicas hollywoodienses como E.T. el extraterrestre y Titanic. Pero ¿qué tiene de especial el cine de Miyazaki? El amor por las sensaciones y los detalles, el transmitir un mundo vivo y personajes únicos y memorables, historias que van más allá de su propia historia, representaciones diferentes y personificadas de lo cotidiano y un estilo visual único y rompedor. Se ha llegado a nombrar a Miyazaki como el Walt Disney japonés, pero no, es mucho más que eso. Su cine no solo esconde la típica moraleja de cuento, hay todo un mundo de lecciones y escenificaciones profundas en sus películas. Repasemos brevemente la trayectoria de Miyazaki como director, ya que de querer abarcarla completa incluyendo su paso por Toei Animation podríamos tardar siglos en hacerlo. Su primera película fue anterior a la creación del estudio Ghibli y lleva por nombre El Castillo de Cagliostro y data de 1979. En esta película ya tenemos elementos que estarán presentes en sus siguientes obras, como extraños artefactos voladores, plácidos espacios alejados de lo mundano, que sirven como refugio a los personajes, escenas de acción y persecuciones que rozan lo estrafalario. Es cierto que faltan otros elementos habituales en su cine, como su cuidado y magnífico estilo visual, que aunque en esta película no desmerece, está alejado de lo que después será habitual en sus películas. Tampoco encontraremos aquí la exuberancia simbólica de sus últimos trabajos ni su discurso en valores humanos y espirituales. El folclore mitológico también está ausente en esta cinta. Como dato curioso, los personajes en esta película tampoco son como Miyazaki nos tiene acostumbrados. En su obra, los personajes suelen ser duales, es decir, no son ni buenos ni malos, sino que se rigen por normas morales válidas pero diferentes. Aquí los personajes sí que están polarizados en las figuras de buenos y malos. El héroe y el tirano son figuras clave en esta película. Después de esto dirigió un par de animes, Conan, el niño del futuro y algunos capítulos de Sherlock Holmes, en los que también escribió más de un guión. Con esta última hubo algunos problemas con el copyright por derechos de autor con los herederos de Conan Doyle, y la serie fue congelándose y retomándose. En 1984, 2 de los episodios dirigidos por Miyazaki fueron proyectados en los cines japoneses junto a su película Nausicaa del Valle del Viento. Esos 2 capítulos fueron La aventura del carbunclo azul y Tesoro bajo el mar. Los 2 capítulos eran correlativos y podían considerarse una película en sí mismos. La película que llevará a Hayao Miyazaki y su mentor y amigo Isao Takahata a formar el estudio Ghibli será la ya nombrada Nausicaa, que se empezó a gestar en el 83 y se estrenó en el 84. Un año después nació el estudio tal y como lo conocemos. ¿Y por qué Ghibli? Ghibli es el nombre que recibe en Italia el viento arenoso, caliente y seco que sopla en el desierto del Sáhara, además de ser el nombre que recibieron los aviones italianos de exploración del Sáhara durante la Segunda Guerra Mundial. Miyazaki siente auténtica pasión por la aviación, pero además este nombre era simbólico, ya que hacía referencia a los nuevos vientos, es decir, a los nuevos aires que este estudio iba a traer a la animación. Y vaya si los trajo. 10 son las películas que dirigió Miyazaki en el estudio Ghibli antes de su retirada del mismo en 2013. Estas fueron Nausicaa del Valle del Viento, El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Kiki la aprendiz de bruja, Porco Rosso, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, con la que fue premiado con el Oscar a Mejor Película de Animación en 2002, El castillo ambulante, Ponyo y por último, El viento se levanta. Todas estas películas tienen algo mágico y distintivo, cada una de ellas posee su propio universo y personajes íntimamente relacionados con el mismo. Están repletos de criaturas que van desde lo encantador a lo bizarro, una conceptualización brillante de los personajes ya simplemente de forma visual, encuadres de grandes paisajes con los personajes a los márgenes para dar la sensación de un mundo vivo y conectado entre todo lo que habita. Todo tiene un porqué y nada es coincidencia, siempre hay motivaciones, convicciones y profundidad en las mismas. Sus historias no solo se basan en el entorno y los personajes, sino en el respeto al mismo, la transmisión de ideas ecologistas y de valores, utilizando el surrealismo como vehículo de la metáfora constante. Sus películas son un constante fluir de ideas y formas de pensamiento donde a veces los silencios dicen más que las palabras, donde las escenas de acción extravagantes no son solo una representación de la violencia, sino un recordatorio constante a los personajes y al espectador de por qué se lucha, un recordatorio de que no hay ni malos ni buenos, sino puntos de vista. La maestría con la que lleva a los personajes duales en sus películas es brillante. Quizá su forma de trabajar tiene la culpa de que el resultado sea tan orgánico y vivo.
Y es que Miyazaki no trabaja nunca sobre un guión completo, va realizando el mismo y su storyboard sobre la marcha. Nunca sabe cómo va a terminar su película cuando la empieza porque él no piensa en eso. Piensa en sensaciones, en ideas y conceptos y a partir de ahí hacen hacer su película. Creo que esa es una de las claves de que su cine sea realmente único. Por supuesto, que lo hiciese bajo su propia productora ayudó mucho, ya que es complicado que alguien produzca una película que ni siquiera sabes cómo va a terminar. También podemos hablar del componente ideológico de las películas de Miyazaki, que generalmente están muy relacionadas con el ecologismo, el pacifismo y lo espiritual, dando un valor intrínseco a todo el entorno que rodea sus obras. Pero no es el único, ya que Miyazaki también tuvo ideología marxista durante sus primeras películas, como son El castillo en el cielo y Porco Rosso, película que, aunque con sus elementos de fantasía, se encuadraba en la Italia de Mussolini, donde Miyazaki muestra una imagen idealizada de la clase obrera y la nobleza de su lucha. Después cambió de perspectiva y se centró más en el espiritualismo y la metáfora continua del surrealismo, para mostrar valores más relacionados con la vida y el respeto a la misma. Previamente hablé de cómo los personajes a veces se quedaban al margen de la imagen para mostrar panorámicas paisajistas que hagan sentir un universo vivo y una conexión de sus personajes con el mismo. Esto es algo bastante habitual en su cine y esas panorámicas ayudan a dar una imagen global del lugar en el que se encuadra la acción. Podemos destacar unas cuantas. Una de las más loables podemos encontrarla en Kiki, donde nos muestra un pueblo visiblemente de características occidentales y que está muy inspirado en los pueblos europeos de montaña, y es sencillamente magnífico. Fuera de las panorámicas podemos destacar de esta película la expresión corporal de los personajes que ayuda a transmitir a la perfección sus sensaciones. Otra secuencia a destacar podría ser en Porco Rosso, en el momento en el que Marco y Gina recuerdan su infancia y escuchamos una bonita canción en francés de fondo. Aquí la nostalgia se apodera de la cinta y forma un hermoso cuadro que nos hace olvidar todas las batallas que ocurren en la misma, para llegar a comprender el dolor que acompaña a los personajes, sin ser empalagosa ni caer en un exceso dramático tan propio de este tipo de escenas. Para terminar, me gustaría destacar mi película favorita de este director, La princesa Mononoke, donde se muestra la crueldad de los humanos frente a un mundo espiritual y natural, con dos protagonistas que mantienen sus ideales hasta el final y aún así aprenden el uno del otro. Surge un cariño entre ellos que se hace ver orgánico y natural y su final es sencillamente fantástico. Su justificación no queda forzada ya que se ha dejado fluir con el resto de la película. Una unión parcial con ciertas reticencias sobre dos mundos. Eso es lo increíble de Miyazaki. La personalidad de su mundo y sus personajes va más allá del cine tradicional, traspasando barreras morales y cuestionando las decisiones de cada uno de ellos, pero siempre con un punto de ternura y espiritualismo. Podríamos hablar largo y tendido sobre tantos y tantos temas que rodean las películas de este director, que quizá lo hagan otro vídeo, pero por hoy lo dejaremos aquí. ¿Cuál es vuestra película favorita de Miyazaki? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.